Inés Riego es, bueno, aparte de una querida amiga, es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, fundadora y presidente del Instituto Emmanuel Mounier en Argentina, directora de la revista Persona, la revista iberoamericana de personalismo comunitario, es de inmersión digital y está creada desde abril de 2006. El sitio web es www.personalismo.net, que os animo a todos a consultar porque ya hay mucha información muy interesante allí. Y luego además es autora de los siguientes libros: Edith Stein, De la mística que dice a la persona, El sí a Dios en tiempos de poca fe, Presencia de mujer, Repensando la identidad y la vocación femeninas, y también coordinadora del libro Una puerta a la esperanza, el personalismo comunitario en la América Latina del siglo XXI, que responde a un congreso iberoamericano que se tuvo en la ciudad de Córdoba. Entonces, sin más dilación, pasa a tener su intervención, que dentro de este breve curso de teoría de género e identidad sexual va a afrontar los aspectos antropológicos. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación y muchas gracias por haberme invitado. La verdad que es un honor y un placer poder estar aquí entre ustedes, viniendo de tan lejos o de tan cerca, según como se vea, porque hoy estamos muy cerca de España, conectados permanentemente. Y bueno, estar aquí introduciendo un curso sobre estos temas que nos preocupan tanto hoy, que son la identidad de género y con todo lo que tiene que ver con la situación actual de la vida contemporánea de hombres y mujeres. Es decir, no estamos hablando de meras teorías, sino que estamos por tratar en este breve curso uno de los temas, yo diría, más discutidos y que más pelea ideológica, podríamos decir, tiene hoy en día en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Así que agradecidísima de todos ustedes y con el perdón de que, bueno, tengan que escucharme, que soy una mera filósofa. Sé que muchos de ustedes son médicos, bioeticistas. ¿Cuántos filósofos tenemos aquí? ¿O teólogos? Bastantes, casi la mitad diríamos filósofos y teólogos. Y lo mío, la verdad es que yo vengo a hacerles un aporte breve, un aporte que quiere simplemente poner en cuestión algunos de los temas que el personalismo todavía se debe a sí mismo. Si bien ustedes todos conocen, por lo menos raudamente, qué significa hoy el pensamiento personalista, esto tiene como, digamos, una de las cuestiones que adeudamos todavía a este siglo, es una teoría de identidad de género desde el punto de vista personalista. Podríamos decir, como dijo Edith Stein y dijo Martin Buber en su tiempo, que nos debemos una antropología de la diferencia. Nos debemos un pensamiento que aborde lo antropológico, no solamente desde un ser personal, un hombre neutral, digamos, sino que la persona femenina y la persona masculina tenga su rango ontológico propio. Esto también está por verse, porque hay muchos que cuestionan, bueno, si de la diferencia se puede hacer ciencia o filosofía. Y esta es una de las cuestiones que el personalismo como disciplina filosófica, que si bien tiende y quiere abocarse a la formación de estas generaciones y de las futuras, tiene como deuda ese plafón, podríamos decir, ese trasfondo ontológico que todavía no está muy bien definido. Entonces, por eso es que, bueno, de toda esta complejidad y de todo lo que se vive a diario, en Argentina estamos permanentemente bombardeados, ustedes lo saben bien, los argentinos más que todo, con políticas que avanzan a pasos agigantados con la ideología de género como única prácticamente bandera. Y la oposición, si bien emerge de la gente comprometida cristianamente con el catolicismo concretamente,
no lo hay desde el punto de vista académico, o lo hay escasísimo. Incluso en las universidades católicas también yo he visto que hay como como un temor a avanzar demasiado, porque es como decir, bueno, tenemos derecho a mezclar lo antropológico con lo teológico, con la confesión religiosa. Todas estas cuestiones son delicadísimas. Entonces, por eso escribí este librito, que en realidad es Presencia de Mujer sobre la identidad femenina, pero todo el libro recorre de alguna manera el tema de la identidad de varón y mujer, ¿no? Bueno, con este pequeño introito de situación, ¿no? Vamos a plantearnos como 3 ejes posibles. Un primer eje de diagnóstico necesario. ¿Qué nos está pasando en esta época? Es como decir, bueno, tenemos un primer panorama a partir de lo cual poder pensar. Pensamos desde la experiencia, desde lo real, somos filósofos realistas. Y lo primero que hacemos es poner un pie en la vida. Ponemos un pie en esto que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Será porque, bueno, de la mano de Edith Stein, como buena fenomenóloga, me ayudó también a reconocer esto de que ella vio como precursor en su tiempo. Es decir, nadie antes había abordado el tema, la problemática de la mujer desde una perspectiva filosófica, así concretamente como lo hizo ella. Entonces, un primer trasfondo de diagnóstico, una primera fenomenología de lo que nos pasa es necesario. Luego hablaríamos un poquito de la crisis de identidad, qué pasa con nuestra crisis, qué paradigma de varón y mujer manejamos, y bueno, si esta crisis de identidad es simplemente negativa o si es una oportunidad para crecer y para pensar a fondo qué nos está pasando como humanidad, y nosotros como intelectuales que tenemos un compromiso extra, una responsabilidad extra, que es la de pensar a fondo estos temas. Y por último, mi idea es cerrar con una breve referencia o reflexión sobre esto que somos, como esta identidad que somos como varones y mujeres puestos en este mundo, y para qué estamos destinados, si estamos realmente destinados unos a los otros, o si, tenemos que seguir con un paradigma un poco individualista de lo que es ser persona, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a lo que nos pasa, al diagnóstico, ustedes saben, por su propia experiencia, por todo lo que estudian, por lo que viven, que en esta época es una época de confusión, de distorsión, podríamos decir, de lo que durante siglos fue el modelo original de la sexualidad humana. Durante siglos la humanidad se manejó con un modelo antropológico, podríamos decir, desde en Occidente, manejado o dirigido, abierta o no, según el grado de conocimiento de quienes estaban en ese momento dirigiendo intelectualmente o siendo los discursos vigentes, por la doctrina de la persona, de allá, ¿no es cierto?, de principios de la cristiandad. Y este eje de la doctrina de la persona, digamos, puso sus plataformas, sus fundamentos sólidos y fuertes en toda la cristiandad medieval. Es decir, esa definición famosa de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional, con todos sus aditamentos, su profundización, luego por Santo Tomás y toda su escuela, fue un poco el eje rector de lo que se denominó doctrina de la persona. Es decir, el hombre pensándose a sí mismo, concibiéndose a sí mismo como un ser personal. No cualquier ser, sino un ser, persona hecho a imagen y semejanza del Dios creador. Pero evidentemente que no hubo una antropología de la diferencia, no hubo un pensar
en que la masculinidad tenía su formato propio y la feminidad su formato propio, sino que fue un pensar común. Y no porque no se reconociera, evidentemente, no se reconociera la existencia de uno o de otro, sino que las categorías con que se pensaba, las categorías filosóficas, no estaban preparadas para otro tipo de abordaje. Ni la cultura del momento, ni el modo de situarse el hombre y la mujer en la realidad de esa época. Entonces, hubo un primer momento de despertar, podríamos decir, del tema de la identidad de género, de la identidad sexual. Y ese primer despertar se llevó a cabo mediante esa toma de conciencia progresiva que tuvo la mujer como despertando de alguna manera a su propia conciencia de ser diferente del varón. Allá empezaron por principios del siglo XIX las primeras reivindicaciones laborales de las mujeres, el movimiento de mujeres trabajadoras, y por supuesto que estos temas estaban lejísimos de pensarse. Pasó todo un siglo, que fue el siglo XIX, con muchas idas y venidas, pero que fueron como posibilitando o abriendo el espacio para que el siglo XX eclosionara con el tema de la identidad de género. Ya vamos a ver por qué. Creo que el siglo XX ha sido como un despertar de ese sueño dogmático, no el de Hume, sino el de muchísimos siglos en donde lo propiamente de la identidad masculina y femenina no fueron tratados. Es decir, el siglo XX tuvo en sus manos nada menos que abrir el espacio de la reflexión, que recién está abierto, recién se está inaugurando hace pocas décadas. Y en ese sentido, nosotros tenemos que hacernos un poco de mea culpa. Ni la filosofía en general, podríamos decir, ni la antropología filosófica, que ustedes saben perfectamente que comienza como disciplina autónoma recién cuando Martin Buber y Max Scheler comienzan a decir es necesario que haya una nueva conciencia del hombre que se transforme o se vuelque en una disciplina propia que es la antropología filosófica. Pero bueno, todavía estaba en el paradigma tradicional de qué es el hombre, o de la famosa cuarta pregunta de Kant, ¿no es cierto? ¿Qué es el hombre? Para nada se pensaba todavía preguntar qué es el hombre en cuanto a hombre y qué es la mujer en cuanto a mujer. Ahora bien, a medida que va avanzando el siglo, aparecen diversas respuestas desde otros ámbitos, y la respuesta de la filosofía que aparece casi a principios, a comienzos antes de la Segunda Guerra Mundial con Edith Stein. Y allí tenemos una mujer con una fortaleza y un conocimiento y una sabiduría que se anima a dar conferencias por varios lugares claves de Europa sobre el tema de la mujer y de la formación de la mujer. Que es necesario que la mujer esté tan formada como el hombre y que pueda de alguna manera instalarse en la sociedad. Ella tiene una expresión que a mí me gusta mucho que dice: en realidad las mujeres no fuimos preparadas para lanzarnos a pensar. O sea, ella misma fue la primera que sufrió un poco, lo podríamos decir hoy, discriminación de género, porque no la dejaron ser catedrática universitaria. Ella rindió concurso, era brillante, era la discípula preferida de Husserl, y sin embargo, por su condición primero de mujer y segundo de pensadora judía, aunque se hubiera convertido ya al catolicismo, no pudo acceder a la cátedra. Es decir, ella decía: las mujeres han sido lanzadas al trabajo, la ausencia de hombres en la guerra obligó a las mujeres a
manejar un poco la economía del hogar y a bueno, tener que asumir papeles que nunca antes habían asumido, o muy pocas de ellas habían asumido. Entonces, la mujer en general no estaba preparada para ponerse a trabajar y competir a la par del varón. Entonces, ¿cómo no sería necesaria, dice Stein, una formación, una adecuada pedagogía? Y cuando digo adecuada pedagogía es como un lugar clave que nos toca repensar con todo lo que vamos a proponer en este curso y en este congreso sobre bioética. Ahí entonces, cuando Stein dice, las mujeres hemos sido lanzadas al agua sin saber nadar. Hemos sido lanzadas, pero bueno, hay que empezar por este caminito que es aprender a nadar. Y fíjense que, bueno, un poquito después ya apareció la figura de Simone de Beauvoir, que fue un poco el detonante de toda la ideología de género con su propuesta. Pero Edith Stein se adelantó de alguna manera porque ella, como buena filósofa, también hacía un poco de profecía, ¿no? O sea, era una pensadora que se adelantó un poco a lo que el tiempo le destinaría en el futuro. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacer? Hoy avanzamos un poquito más, ¿no? ¿Qué hacer con este avance increíble, inmenso, de la ideología de género que se viene autoimponiendo en los países, los países de Occidente, en los más avanzados, en los menos avanzados? En Argentina, por ejemplo, pasa un tiempo y ya estamos copiando lo que está pasando en Europa, en España sobre todo, y bueno, esto plantea una seria responsabilidad para nosotros y un gran desafío. La gran pregunta para nosotros, tanto los que se dedican a la bioética como los que se dedican a la teología y a la filosofía personalista, es ¿qué tenemos que decir desde el discurso personalista? ¿Estamos preparados para aportar claridad a este momento coyuntural que estamos viviendo? Es decir, aportar claridad. Yo creo que una de las grandes cuestiones que nos tenemos que plantear es esto de que, bueno, el dicho popular dice, a mar revuelto, cierto ganancia de pescadores. Y creo que la ideología de género lo tiene muy claramente pensado esto. Mientras más confusión reine, no solamente en los lugares de decisión, sino entre la gente común. Mientras más confusión reine, más allanado está el camino para el avance. Entonces, lo que yo digo es que este diagnóstico necesario, este diagnóstico que un poco es meter el dedo en la llaga y decir, bueno, no solamente es lo que pasa en el mundo, sino que yo soy también como actor, como intelectual, una parte importante de esa responsabilidad que me compete en este mundo, y mucho más si somos y si nos comprometemos con un pensamiento personalista. Muy bien. Esta ideología, bueno, que impregna toda la vida, ¿no? Desde el hábito de trabajo, la relación entre los sexos, la familia, se ha propuesto de alguna manera de construir las identidades de varón y mujer, a tal punto que si a ustedes a un joven de Argentina no muy formado, digamos, a un joven de 15 años, le preguntan, bueno, ¿qué entiende por lo masculino y lo femenino? ¿O qué entiende como tendría que ser un proyecto de varón, un proyecto de mujer? Es como que nunca se hizo la pregunta, ¿no es cierto? No hay como una información tan mediatizada, es como yo digo, el reino de los opinólogos, ¿no?
la juventud que no tiene acceso a una buena formación, que es mucha, lamentablemente es mucha, está manejada por ese discurso mediático impresionantemente chato, por no decir chabacano y sin vacío de contenido prácticamente, pero sí claramente direccionado hacia un lugar común. Es decir, la ideología de género se va imponiendo por sí sola. ¿Por qué? Por este discurso de la libertad, de que nadie tiene que atacar tu autonomía de ser y de pensar, y que de alguna manera en este pensamiento débil, este pensamiento light que nos dirige, todo está permitido. Entonces, la clara confusión que existe es entre sexo y género. ¿A qué aludimos cuando hablamos de sexo? ¿A qué aludimos cuando hablamos de género? Y ustedes saben que desde el punto de vista de lo que se dice en la calle, ¿no es cierto?, podremos decir que prácticamente las identidades de estos términos están confusas absolutamente. El sexo, se dice, es aquello con lo que se nace, pero no te determina. Tú puedes hacer con esa condición sexual lo que quieras. Es tu condición biológica, pero no es tú, ni tu esencia, ni lo definitivo en ti. Lo definitivo en ti, ¿qué es? Es tu género, lo que vas construyendo a partir de tu libertad, de tu cultura, de tu ambiente, de tu circunstancia, tu psicología, lo que quieres ser, en definitiva. Y por supuesto que esto tiene una raíz filosófica, como grandes problemas de la actualidad hunden sus raíces en cuestiones filosóficas que no se llegan a sacar a la luz del todo. Así como el existencialismo pensó en su momento que la esencia no podía anteceder a la existencia, sino que éramos seres arrojados a la existencia y que la identidad la íbamos construyendo, o la esencia la íbamos construyendo a lo largo del tiempo. Así se comenzó a perfilar esto de que esta cultura y esta conciencia de la libertad que somos cada uno podía de alguna manera ser un lugar neurálgico para construir una identidad sexual también. Entonces Simone de Beauvoir, de la mano del pensamiento de su compañero de vida, su pareja Jean-Paul Sartre, fue la que dio el toque, podríamos decir, tanto filosófico como cultural, porque fue una mujer muy leída y muy seguida en su época y mucho después también, para decir que cada uno de nosotros somos lo que planeamos ser, lo que queremos ser, lo que hagamos desde nuestra libertad. Entonces, no somos nada antes de proponernos ser, antes de querer ser. Este vacío de la identidad, de alguna manera, porque, bueno, está bien que todo el proyecto existencialista, visto desde el punto de vista positivo, que tuvo mucho de positivo, intentó hacer ver que el hombre no era un ser terminado, que el hombre era un puro proyecto de alguna manera, una dinamicidad puesta en juego en la vida de las personas, en cada vida, pero de ahí a decir que desde una pura nada construimos algo que es un proyecto de identidad, sin tener en cuenta ni la biología, ni la anatomía, ni todo eso con lo que nacemos, bueno, de ahí hay una distancia muy grande. Por supuesto podríamos leer infinidad de citas de Simone de Beauvoir, en donde claramente llama a la rebelión, sobre todo de la mujer, porque ella era una convencida de que todos los males de la mujer
acaecían debido a su sujeción al varón y a su falta de perspectivas y de no emanciparse directamente de la sujeción masculina. Entonces, bueno, ya comienza a plantearse esta posibilidad de que el género sea algo distinto a la condición biológica, natural y fisiológica de las personas. Podríamos decir que antes de esa época había una clara asimilación o una correspondencia entre la condición sexual y la condición del género. Ahora bien, esto evidentemente que a lo largo de las décadas, sobre todo de las últimas décadas del siglo pasado, podemos hablar de la posguerra en adelante, trajo una cantidad de cuestiones relativas a una crisis de identidad muy fuerte, ¿no? A un conflicto, podríamos decir que se fue gestando lentamente, si bien la conferencia de Pekín fue algo así como el lugar histórico en 1995 en donde esta plataforma de la ideología de género se hizo visible con todas sus armas. Sin embargo, en los años a fines de la década de los 60 ya se había previsto una especie de rebelión interna del feminismo, digamos, que no podía conciliar, digamos, una estructura machista de, por ejemplo, los Panteras Negras en Estados Unidos, que era un grupo poderoso, rebelde, y la subestimación de estas mujeres que pertenecían a esos grupos, y comenzaron allá por la década de los fines del 60, principios de los 70, una clara, podríamos decir, rebelión de mujeres que se agolpan en los grupos feministas, pero con una clara propensión al lesbianismo. Y de ahí surge, con décadas de trabajo un poco silencioso, esta ideología de género, ¿no? Es decir, ¿qué paradigma de mujer, qué paradigma de hombre podemos plantear si toda relación entre varones y mujeres parecía viciada, podríamos decir, por una especie de rencor, una especie de hasta de revanchismo, y algo que oscurecía cualquier, podríamos decir, claridad desde el punto de vista conceptual o antropológico. Es decir, había como una necesidad de, no tanto de ser independiente, sino de sobrepasar a ese machismo reinante, ¿no? Entonces ha habido una construcción de la ideología de género sobre un rencor social. Y entonces eso es muy doloroso. Eso no quiere decir que haya... O sea, esto lo digo, digamos, tratando de ser objetiva, aunque no se puede del todo ser objetivo, ustedes ya saben, pero tratando de ver cómo, hasta qué punto las relaciones varón-mujer, mujer-varón, y la calidad de esas relaciones han hecho que toda la ideología emerja de este, podríamos decir, resentimiento de la mujer respecto al varón. Yo ahí termino justamente este libro con un capítulo sobre el resentimiento, que creo que todavía de alguna manera quedamos en ciertos resabios. Así. Bueno. Y entonces, volviendo a esto, la antropología personalista debe dar una nueva luz. O sea, ya viene trabajando, pero muy poco. Es decir, yo creo que por el momento, sacando a grandes figuras del siglo XX, como han sido
Erich Stein, Karol Wojtyla, Julián Marías, son pocos los pensadores que se han abocado de pleno a esta cuestión, ¿no? O sea, pocos pensadores que han trascendido, a eso me refiero. Que sí los hay, los ha habido, pero digamos con poca trascendencia. Entonces, partiendo de esta base, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver como a repensar la antropología desde una mirada, podríamos decir, bifacética, desde una mirada que contemple la persona integralmente como ser sexuado y no, digamos, descontextualizada de lo que es íntegramente esa persona. Eso lo conocen ustedes mejor que yo, ¿no es cierto? Porque todos los bioeticistas personalistas creo que trabajan sobre esta base de una persona integral en donde ya no es posible el dualismo, ni es posible una mirada solamente materialista, ni tampoco una mirada espiritualista, en donde la corporalidad, el psiquismo y la espiritualidad vengan como de alguna manera integradas en esa condición femenina y en esa condición masculina. Entonces, en esto también creo que la ciencia ayudó muchísimo porque viene lentamente diciéndonos o llegando a postulados puntuales como que desde el inicio de la fecundación se va perfilando esta identidad. No es que somos neutros o bimórficos o potencialmente lo mismo varones y mujeres, sino que de alguna manera nos vamos configurando desde el inicio, desde un genotipo masculino o un genotipo femenino. Y esto es muy importante porque quiere decir que no es un mero discurso de filósofos, podríamos decir, con pretensión de universalidad, pero que se divorcian de lo que la ciencia viene diciendo. En eso ustedes son eminencias, o sea que yo simplemente me voy a referir a solamente algunas cuestiones que yo he consultado, por ejemplo, la bioeticista López Moratalla, que me gustó mucho su libro, Cerebro de mujer y cerebro de varón, cerebro femenino y cerebro masculino. Pero esto, bueno, más allá de algo que uno ya presiente de alguna manera, ¿no? Es como una confirmación de lo que es. Y los que hacemos filosofía, los que hacemos personalismo, creo que de alguna manera tenemos esta convicción de que la que manda es la realidad. La que manda es esta realidad que es tan compleja como de alguna manera diáfana. Es decir, lo que nos confunde y nos obstruye son los discursos. Somos seres de lenguaje, somos seres eminentemente de pensamiento, lingüísticos, pero desde el punto de vista de lo que somos, no podemos variar lo fundamental, lo esencial. Es decir, nos presentamos frente al otro, nacemos desde una determinada condición humana, desde una determinada condición sexual. O nacemos personas masculinas o nacemos personas femeninas. Y esto, con toda la complejidad que hoy hay de géneros y de posibilidades de género, no tiene que escapársenos del horizonte. Es decir, ¿en qué sentido lo digo? Que no podemos variar el eje y confundirnos, el eje de este dimorfismo básico que es el ser humano. Es decir, toda persona se instala en el mundo desde su inicio, mirando el mundo como mujer o mirando el mundo como varón. Luego viene todo el proceso cultural, familiar, psicológico de cada una de las personas, que por supuesto que deja huella, que es importantísimo, pero no es determinante. No es
lo sine qua non. Lo sine qua non de la naturaleza de la persona, y estamos convencidos de que existe una naturaleza, aunque el término naturaleza esté enquistado de una visión, podemos decir, un poco griega, pero no tenemos muchos modos de decir que tenemos cosas en común, que tenemos un plafón común como personas, pero también tenemos un plafón común como mujeres y como varones. Y esto es lo que quiso un poco sacar a la luz Edith Stein cuando hablaba de la especificidad del alma femenina y masculina. Hay una especificidad, decía ella, que no es meramente reducible a lo cultural, que no es meramente reducible a la circunstancia, al medio, a lo que esa persona se propone desde su libertad, sino que hay una condición humana básica, eterna, que no pasa. Cuando hablamos de identidad, queremos fijar nuestra atención en aquello que nos permite seguir siendo nosotros mismos. Lo identitario es aquello que en una misma persona te lleva a decir, sigue siendo la misma a pesar del paso de los años. A pesar de que en esta foto de los 5 años prácticamente no te reconozco, pero tú sigues siendo la misma. Sigues siendo la misma persona. Y la identidad, entonces, insiste en la filosofía moderna, sobre todo, en recuperar ese sí mismo que cada uno es. Es como, a ver, dicholo rápidamente, ¿no? Es como que cuando aparece en escena en la modernidad el gran tema de la subjetividad, esto de sabernos conciencia, de sabernos que hay un algo interior que cada persona vive por sí misma y que nadie más lo puede vivir sino yo. Esa subjetividad aparece en escena, aparece también el tema de la identidad. Fíjense que Locke, pensador empirista, habla de la identidad personal diciendo la identidad personal es el sí mismo racional de cada uno. Fíjense de qué época estamos hablando. Y así como Locke, muchos otros pensadores vieron que hacía falta una nueva herramienta conceptual porque no se quería volver al término alma, no se quería usar tampoco el término persona, alma, persona, podríamos decir imbuidos de toda una concepción cristiana del ser humano. Entonces se comenzó a hablar del término identidad, que a su vez tiene otra carga, otro aditamento muy especial. Cuando se habla de identidad, no solamente se hace alusión al sí mismo de cada cual, sino que se hace alusión a lo idéntico en mí. ¿Distinto a qué? A lo diferente, a lo plural, a lo multifacético que somos cada uno de nosotros. Entonces la identidad es como la huella antropológica de ese sí mismo idéntico. Y lo que vio Edith Stein, con ojos, digamos, antecediéndose a lo que estamos viviendo ahora, anticipándose, vio que si suplantamos el término alma femenina, que a mí me encanta, alma femenina, alma masculina, porque tiene huella teológica, habla de que somos eternos, de que podemos seguir diciendo, hay algo en nosotros que está destinado a la eternidad y que de alguna manera trasciende a nuestras miradas un poco limitadas por categorías médicas, científicas, filosóficas, etcétera, etcétera. Pero ella vio bien que, hablando de especificidad del alma femenina y del alma masculina, íbamos bien encaminados. Es decir, no estábamos construyendo
un castillo antropológico ideal, sino que estábamos pisando firme. Entonces, bueno, ahí ella en un artículo muy bonito que tiene sobre la vocación y la misión de la mujer, dice que digamos, las identidades se van construyendo casi de manera recíproca. Si bien hay una eternidad inscripta como huella en cada uno de nosotros, como huella divina, muy bien lo dice ella, como el nombre que Dios nos ha regalado, que debemos descubrir. Fíjense qué distinto es descubrir nuestro nombre, nuestra huella eterna, a decir, construimos nuestra identidad sexual desde una libertad atada ¿a qué? Atada a nada, atada solamente a mis propios impulsos, a mis propios, a mi propia querencia, podríamos decir, usando una palabra más castellana, pero sin ningún viso de querer cuestionarse en el ser humano lo fundamental, es decir, como construida a partir de un gran vacío de valores, a partir de un gran vacío metafísico, a partir de esto que podría ser una especie de escapada del ser humano de sí mismo, ¿no? Como una huida de sí. Entonces, lo que deberíamos hacer es un poco emular la tarea de Juan Manuel Burgos, ¿no? Que creo que es titánica lo que se ha propuesto, la tarea de poder pensar con claridad estas ideas. Y a veces no todos podemos, porque bueno, hay mentes más privilegiadas y hay miradas que dan vuelta y que son más poetizantes, podríamos decir, pero que apuntamos a lo mismo. El discurso personalista recién se está queriendo introducir a estas grandes cuestiones y es todavía un desafío. Fíjense, yo les voy a contar una anécdota. En 2005 tuvimos un encuentro en Madrid, Congreso Mundial 2005, y había 200 participantes más o menos. Y yo fui la única ponente que habló de género, o sea, de identidad, de ser mujeres y de ser varones. O sea, no había una sola ponencia sobre ese tema, un poco como, no sé. Y de hecho, bueno, creo que ha habido muchos más escritos y ponencias y trabajos monográficos en torno a los temas de la bioética. Incluso los juristas, los abogados trabajan más los temas que los mismos filósofos, por una necesidad casi práctica, casi que la vida nos exige pensar, y a veces los filósofos nos vamos en devaneos epistemológicos y no llegamos a decir las verdades que tenemos que decir y pensar, y debemos pensar. Bueno, tú dices que... ¿Sí? Bueno. Empezó tarde, pero esta hora está bien. Sí. Bueno, sí, perfecto. Bueno. Miren, es muchísimo lo que yo les había preparado, pero vamos a tratar de sintetizar un poco. Voy a leer algo muy bien dicho de Wojtyła. Allí vamos a empezar a intentar hacer un cierre. En Teología del Cuerpo, dice Karol Wojtyła, la función del sexo, que en cierto sentido es constitutivo de la persona, no solo atributo de la persona, demuestra lo profundamente que el hombre, con toda su soledad espiritual, con la unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, está constituido por el cuerpo como él o como ella. Bueno, es como
una cita fundamental, este pensador que ha sido de alguna manera como una clave de bóveda para la época contemporánea, porque también gracias a su papado, no solamente porque ha sido un gran pensador, un gran filósofo, sino que gracias a su papado ha podido difundir muchísimas ideas que estaban ahí, pero que había que sistematizarlas y darles un viso de, digamos, de discurso verdadero. Es otro de los grandes temas que nos debemos, es decir, bueno, estar convencidos de que estamos en la verdad, ¿no? Y no solamente decir, bueno, es que hay tantas dudas, que hay tantas confusiones, que hay tantas teorías, pero creo que los que de alguna manera tenemos claro, creo que todos ustedes serán cristianos o católicos, de alguna manera tenemos claro nuestros principios y nuestros valores, no tenemos que dejar de construir cada uno en su lugar pequeño, pobre o de mucho o de gran alcance, no importa cómo, pero comenzar a construir un nuevo discurso en donde realmente el tema de género, el tema de una antropología personalista o de una bioética personalista esté fundado también en una axiología, que se vea que no es solamente una cuestión del ser esencial del hombre, es una cuestión también íntimamente unida al deber ser, a eso que cada hombre y cada mujer tiene como planeado desde el punto de vista de esto que decía Munier, ¿no? La persona es quien adhiere a valores. O sea, más allá de toda la construcción semántica, antropológica de una definición, la persona es quien adhiere a valores. Permanentemente estamos eligiéndonos con nuestras decisiones puntuales y eligiendo también la vida de los demás. Porque esta cuestión de la reciprocidad que planteaba también Nedonce, otro pensador personalista francés, es algo clave para poder tratar estos temas y todos los temas que atañen a una bioética personalista. Es decir, no solamente estamos hablando de un discurso, sino que estamos hablando de toma de decisiones, estamos hablando de modos conductuales, de una ética que funciona como una especie de gran espejo de la comunidad que vivimos, ¿no? Es decir, las personas somos recíprocas y relacionales de un modo que no podemos dejar de ver. Esa reciprocidad que decía Nedonce me constituye en un para mí, para otro. Primero para mí, porque me autoposeo, porque soy una identidad, porque tengo esta libertad, sé quién soy, pero también para otro, porque sin ese para otro tampoco puedo ser yo. O en otras palabras es el famoso yo y tú buberiano, que no se debe interpretar de cualquier modo, o que lo relacional está antes de lo sustancial mío, de quién soy, sino que en esta vida humana, en esto que se nos ha dado como don, como regalo, porque eso es lo que somos. No solamente la vida es un regalo, sino que cada uno de nosotros somos esa hostia divina de que hablaba Munier, ¿no? Cada uno de nosotros somos un ser sagrado. Entonces, en ese modo de ver el mundo y las personas, la reciprocidad es algo fundamental. Lo que yo opino, lo que yo actúo, lo que yo decido, va a ser un puente absoluto con la otra persona. Es decir, la otra persona se va a reflejar en mí. Y entonces la indiferencia no es posible. No es posible estar acá donde estemos y ser indiferentes a lo que está pasando
todo el mundo, ¿no? En nuestras comunidades especialmente. No podemos llegar al todo de la humanidad, pero sí podemos cada uno en su lugar poder hacer esa pequeña gesta, ¿no es cierto?, que se nos pide como cristianos, como pensadores, como intelectuales comprometidos. Entonces, el desafío antropológico es fuerte, pensarnos como como seres únicos, irrepetibles, con toda la carga de ser personas y con todo el desafío de ser personas, pero aprender a pensarnos bajo la identidad de femenino y masculino. Y esto que se vea también en las plataformas educativas, en las legislaciones, en todo esto que hacemos a diario, o que por lo menos asesoramos, o que estamos en los lugares clave de decisión. Y por supuesto que es muchísimo más. O sea, el desafío recién comienza y bueno, esperemos que este encuentro tan corto de 2 días sirva para por lo menos conocer en qué estamos cada uno de nosotros y por dónde vamos y qué vamos a hacer con nuestro futuro.